Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la primera semana del tiempo ordinario. Este martes es 14 de enero. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios como cada mañana para meditarla en nuestro corazón. Recuerden que aunque no hiciéramos la primera lectura, ayer dije que se empezaba la carta a los hebreos y hoy continúa con un fragmento del capítulo 2. Pero yo voy a empezar simplemente citando y mencionando el salmo responsorial de la misa. ¿Por qué? Porque es un salmo bellísimo que siempre nos da motivo de reflexión. Siempre es una inspiración y nos prepara luego a mejor acoger el Evangelio. Es el Salmo 8. En la primera estrofa, el salmista dice: Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. ¿Qué es el nombre? El nombre designa y representa y equivale a la persona. Decir a Dios, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, es decirle con todo el calor del alma: eres verdaderamente un Dios sorprendente. Cada mañana llamas a mi puerta para asombrarme, para sorprenderme, para dejarme con la boca abierta. Realmente nuestro Dios es un Dios que hubiéramos sido incapaces de inventarnos. Con la mera razón humana, ayudado por la contemplación de las cosas creadas, nosotros podemos llegar siempre, porque la gracia de Dios para esto no faltará, podremos llegar a conocer la existencia de Dios. Y por eso ha habido distintas religiones en la historia de la humanidad, tanteos que el hombre realiza ante la benevolencia de Dios, que quiere que los hombres le busquen y le encuentren. Pero realmente nuestra religión no es principalmente el esfuerzo de búsqueda del hombre. Al hombre no se le podría haber ocurrido nada semejante. No podía haber naturalmente forjado en su imaginación una imagen de Dios como la que presenta la Escritura. Es la revelación, es el mismo Dios que se acerca a nosotros, porque Él también quiere ser conocido y amado por el ser humano. Por eso Dios nos sorprende cada vez que se dirige a nosotros, cada vez que nos habla, cada vez que se revela a sí mismo. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y la segunda parte del versículo, ¿qué es el hombre? Son preguntas retóricas, pero son preguntas que ya constituyen de por sí mismas una oración. ¿Qué es el hombre? Sin mérito alguno por parte del hombre. ¿Qué méritos ha podido hacer un hijo para ser padre de tal padre? Ninguno.
¿qué méritos hemos podido hacer nosotros para ser hijos de Dios? Ninguno. ¿Qué es el hombre? Para que seas tú el que se acuerde de él y ponga tanto y tan sorprendente empeño en que yo te conozca, en que yo te hable. Es que a Dios le encanta que cada mañana abra mi oído para escucharle. Y al Señor le encanta que cada palabra que nosotros recibimos en la fe, que es palabra suya, palabra de Dios, nosotros le demos una respuesta, con pensamientos, con afectos, con palabras y sobre todo con obras. Y en la segunda estrofa este salmo dice: lo hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Poco inferior a los ángeles, porque al ser humano también lo creaste como un ser espiritual, dotado de un alma inmortal y un alma que no conocería la corrupción, que sería eterna, como el mismo Dios. Son seres espirituales y eternos como el mismo Dios, destinados a vivir la felicidad de Dios. El hombre, que es el hombre, lo creaste poco inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y dignidad. La gloria y la dignidad del ser humano, desde el instante en que en su providencia admirable e inescrutable Dios decidió la encarnación del Verbo, coronó a la naturaleza humana de una dignidad y de una gloria que no tiene parangón, que no tiene la naturaleza angélica. Porque como dice también el salmista, ¿a qué ángel Dios le dijo jamás: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Ven proféticamente el sentido que tiene ese verso. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Y estos dos versos, frente a todas las ideologías mundanas que hoy son preponderantes, están hablando de la dignidad de la criatura humana por encima de cualquier otra criatura material, visible, mundana. Nosotros no tenemos comparación, no hay parangón entre nosotros y los animales. La vida de un solo ser humano vale muchísimo más que las vidas de todas las criaturas no humanas que habitan en este mundo visible. Todo ha sido creado para el hombre. Y a nosotros, en nuestra mentalidad actual, nos parece exagerado. Y tenemos razón, porque todo lo de Dios es exagerado, porque qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todo lo sometiste bajo sus pies. No, el ser humano no es simplemente un animal más o menos evolucionado. Ha sido creado con la vocación única de ser hijo de Dios. Por eso su vida es absolutamente inviolable desde el mismo instante en que uno es engendrado en el vientre de su madre. Esa vida es sagrada, tiene una dignidad que no conoce ni tiene ninguna otra criatura de este mundo. Pues este es como el aperitivo de la palabra de Dios que nosotros tomamos de la misa del día. Y ahora sí, nosotros escuchamos la continuación del Evangelio según San Marcos, que es el que nos va a acompañar durante semanas. Hoy, del capítulo primero, desde la segunda mitad del versículo 21 hasta el versículo 28. Dicen así: en la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar.
estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Este texto es interesantísimo, y resulta interesantísimo porque en él aparece como el diablo, el enemigo, el adversario, se expresa a través de los labios de un hombre poseído. Y sin quererlo, el demonio nos está ya previniendo, nos está haciendo un favor. Esto queda escrito en el Evangelio para enseñanza nuestra. ¿Y cuánto habrá lamentado el demonio haber pronunciado estas palabras? Porque ahora descubrimos mucho de su juego. Jesús en Cafarnaún, la ciudad Galilea, que él ha tomado como centro de sus correrías apostólicas. Él no parte de Nazaret, no parte de Caná, parte normalmente en sus viajes, en sus misiones, parte de Cafarnaún. Allí viven muchos de sus apóstoles porque es una ciudad que se encuentra junto al lago. Y el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Normalmente a la sinagoga se iba a aprender y se iba a rezar. La formación y la oración comunitaria era la razón de ser de las sinagogas. Las sinagogas no es el templo de los judíos, no es el lugar de culto. El lugar de culto es único en Israel, es el templo de Jerusalén, el único templo que existe, el templo con mayúsculas. Las sinagogas aparecen después de que el pueblo de Israel regrese del destierro en Babilonia, de la cautividad babilónica. Es el lugar, como hemos dicho, de la formación, de mantener vivo el conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, de los profetas, el lugar de encuentro para la oración común, para la alabanza y la súplica. Y dedicaban a esa estancia en la sinagoga prácticamente toda la mañana del sábado. Se consideraba algo de obligado cumplimiento, por lo menos para los varones, y para las mujeres era algo opcional si se podía asistir buenamente, si otras obligaciones en la casa, el cuidado de los niños o de los enfermos lo permitía. Jesús va, pero Jesús no va a aprender. Ni siquiera Jesús principalmente va a rezar. También reza en la sinagoga, pero él nos enseña en el Evangelio que se puede rezar en muchos otros lugares. Él va a enseñar, dice San Marcos, a enseñar a aquellos hombres que se habían reunido allí y que no sabían quién era verdaderamente Jesús, pero también para enseñarnos a nosotros que hoy tomamos el libro santo, el Evangelio, y leemos estas palabras. La reacción de los oyentes es el asombro. Estaban asombrados de su enseñanza.
Fíjense, el asombro es lo que hemos visto en el Salmo octavo, el Salmo responsorial de la misa. El asombro es lo que caracteriza al encuentro del hombre con Dios. El hombre queda asombrado por quién es Dios, pues aquellos hombres se asombran también de Jesús, de su enseñanza, porque no enseña como los demás maestros de Israel, que a veces incluso han estudiado largos años a los pies de otro maestro. Puede ser que en Jerusalén y en el entorno del templo, que era donde se formaban y preparaban los maestros más ilustres y reputados. Jesús no enseña así, limitándose a repetir lo ya escrito. Jesús enseña de una manera nueva, dice cosas que ningún otro hombre ha dicho. Y en este marco, y en medio de este asombro, mientras Jesús está enseñando, hay alguien que interrumpe a Jesús, que no quiere que sus oyentes se empapen de su enseñanza, de sus palabras que eran palabras salvadoras. Ese que interrumpe no es ya un pobre hombre, es el diablo, es Satanás, que está sufriendo esa enseñanza. Y el hombre que está poseído por el espíritu inmundo, entonces se pone a gritar, interrumpiendo a Jesús. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Detengámonos en estas palabras que yo creo que Satanás se habrá arrepentido de pronunciar y se arrepentirá por la eternidad de haberlas pronunciado. Nosotros, con frecuencia, esas palabras expresadas en plural, ¿qué tenemos que ver contigo?, las atribuimos a que aquel pobre hombre estaba poseído por una multitud de espíritus inmundos. Sin embargo, podemos entenderla, y lo que le sonaría a la gente que estaba allí en la sinagoga y las escuchó en vivo, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? Ese nosotros se referiría a todos los que estaban en la sinagoga escuchando con atención y gusto las palabras de Jesús. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús el de Nazaret, que ni siquiera eres de aquí, de Cafarnaúm? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Pero qué es esto? Acabar con nosotros. ¿Es que las palabras de Jesús producen o producirían daño a alguien? ¿O muerte? ¿Supondrían causa de infelicidad? Así lo dice Satanás. ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es la primera confesión de que Jesús es verdaderamente el Santo, con mayúsculas, es Dios. Y sin embargo, nosotros no contamos esto como una confesión de fe. Profundicemos un poco, porque hoy día el demonio sigue diciendo a los hombres cosas parecidas. La enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo que transmiten los cristianos, es algo nocivo para los hombres. Los hombres son más misericordiosos que el mismo Dios. Dios es duro, implacable, da mandamientos difíciles, imposibles de cumplir, que hacen a los hombres desgraciados, que los humillan en su dignidad. No sabemos en qué apoyan esa dignidad, pero así se expresan. Cuando Dios, por medio de su iglesia, determina que algo está mal, que algo es pecado, que por supuesto el cuerpo y la sangre de su Hijo no pueden ser recibidos mientras esté viviendo así en pecado, dicen que la persona que lo proclama, y en definitiva no es este o aquel sacerdote o laico comprometido, es el mismo Jesucristo,
quien carece de esa misericordia. Has venido a destruirnos. Has venido a destruir nuestra felicidad. Pero ¿quién eres tú que te atreves a decir semejantes cosas o establecer semejantes normas? ¿Has venido a acabar con nosotros? ¿Quién habla? Es el demonio, quien arguye a Cristo, tratando de poner a los hombres en contra de Cristo, quien, usurpando el papel de Dios, que es misericordioso y justo y santo, pretende erigirse como el sabio y más misericordioso y conocedor de lo que debe hacerse y ser. Ese es Satanás. Por tanto, has venido a acabar con nosotros, y luego sé quién eres, el Santo de Dios. Pero es que no es el conocimiento el que salva. Lo que salva es el amor. El conocimiento es una ayuda importante, pero el conocimiento no tiene capacidad de salvar. Eso afirmarían los gnósticos durante siglos. Eso trata de hacernos creer el diablo. Sí, habrá gente que dice, sí, pues Dios, pues existe, o puede ser que exista, pero Dios es bueno. Dios no es el que está actuando a través de la Iglesia. La Iglesia ha deformado, emborronado la imagen de Dios. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿Y qué? ¿Y qué con que Jesús sea el Santo de Dios si acabas de decirle que qué hace allí y por qué está diciendo estas cosas? Y si es que ha venido a destruirlos a ellos. No ya a los demonios, sino a los hombres. Ese es el gran engaño, porque el Señor no ha venido a destruirnos, sino a salvarnos. Eso sí, ha venido a reprimir al enemigo y a arrinconarle en el lugar donde no debió salir jamás, después de su caída. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo que hace en primer lugar es mandarlo callar. Jesús no puede ser conocido, no puede ser predicado por el demonio. Y por eso, cállate. Y luego, dirigiéndose claramente no al hombre, sino al diablo, le dice, sal de él. Porque él ha venido precisamente no a acabar con los hombres, sino a salvarlos. Con este motivo todos siguieron quedando todavía más asombrados. Y el texto ha terminado con esas palabras de que su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando a la comarca entera de Galilea. Mis queridos hermanos, que nosotros nos arraiguemos en esta enseñanza de la palabra de Dios y nunca nos sintamos turbados por las falsas enseñanzas y argucias que Satanás sigue diciendo hoy a través de hombres y mujeres, por supuesto, que están poseídos por él. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.